En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Como siempre, un saludo cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta plegaria eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, al comenzar estos sagrados misterios, humildemente pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. A ti que eres compasivo y bueno, te invocamos. Señor, ten piedad. A ti que pasaste haciendo el bien, te llamamos. Cristo, ten piedad. A ti que no quieres que nadie perezca, te pedimos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre sobre la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre sobre toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Inclina mi corazón, oh Dios, a tus preceptos y dame la gracia de tu ley. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Comenzábamos ayer la lectura del libro del Génesis y el primer capítulo, naturalmente, nos habla de la creación. La creación del mundo. Ayer veíamos o leíamos los 4 primeros días, donde el propio Dios hace una separación entre cielo y tierra, día y noche, mar y tierra, crea esos espacios. Y hoy, en la lectura de hoy, del día 5 y día 6, vemos cómo rellena esos espacios. ¿Cómo lo rellena? Pues con todos los seres vivientes. Vuelen los pájaros sobre la tierra, frente al
firmamento del cielo, crea los grandes cetáceos, los seres vivientes que se deslizan por las aguas y también las fieras y todo aquello que está por la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y el día sexto, ¿qué es lo que hace? Crearnos a nosotros, crear al hombre. Es una forma de explicar muy pedagógica para que la gente que lo leyera en aquel momento viera cómo Dios crea al hombre y crea toda la creación viendo que era bueno. Es creación y al mismo tiempo salvación. Ahí empieza la historia de la salvación. Y entonces al hombre le da todo el poder sobre la creación. Dominad la tierra y dominad a todos los seres vivientes. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor, y Dios es libertad, y Dios es el decir, ahí os dejo, para que vosotros terminéis la creación, porque la creación no termina con el sexto día o el séptimo día, como dice el Génesis, que Dios descansó. No, la creación no es algo estático, algo cerrado. La creación continúa, porque tiene como un destino final la propia creación. Y ese destino final no es otra cosa que la plenitud de la creación en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Luego, por lo tanto, la creación es algo que va continuando, que es dinámica y que nos dice al hombre, nos encarga al hombre que continuemos esa creación. Es verdad que la propia naturaleza a veces nos da una cura de salud diciendo para que no nos creamos orgullosamente que somos dueños de todo. Y lo acabamos de ver desgraciadamente anteayer en este terremoto en Turquía y Siria, donde hay miles de muertos y miles de heridos. La creación de vez en cuando se revela para ponernos en nuestro sitio, para que no nos creamos autosuficientes, para que veamos que Dios nos ha dado esa creación para que la respetemos, para que la continuemos y para que la hagamos cada día más plena, esa creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y así concluye el cielo y la tierra, pero insisto, se llama no solamente historia de la creación, sino también historia de la salvación. Todo esto está creado para la salvación del hombre, para que nosotros encontremos en la creación la obra de Dios y para que también actuemos y vivamos según esa propia creación. De ahí que en el Salmo octavo, el Salmo 8, que hemos leído hoy, digamos y hemos repetido, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es decir, que el hombre admire la obra de Dios en toda la tierra. Y decía el Salmo, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. ¿Quiénes somos nosotros? Si es que en el fondo somos débiles, somos vulnerables, no podemos enorgullecernos de nada. De lo único que podemos enorgullecernos es de servir a la obra de Dios, de continuar la obra de Dios. Bueno, pues estas formas de entender la vida y que, como os decía antes, no de una forma científica, pero sí de una forma pedagógica para que el hombre que lo leyera, lo entendiera, lo pone todo en ese ciclo temporal de una semana. Bueno, pues este sería como el mandamiento de Dios.
ahí tenéis la creación, respetadla, continuadla. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Poner con frecuencia nuestra propia forma de entender las cosas, nuestros propios intereses, nuestras propias conveniencias, lo más fácil de hacer, lo más cómodo, olvidando el mandamiento de Dios. Es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Está Jesús en contra de, como dicen los fariseos y los escribas, está Jesús en contra de la higiene, de que antes de comer se laven las manos, se laven los platos? No, hombre, no, ¿cómo va a estar en contra de eso? Lo que ocurre es que para los fariseos y los escribas eso es lo fundamental. Y por eso le preguntan por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los hombres, de nuestros mayores, y comen el pan con manos impuras. Y ahí es donde Jesús, y ahora en todo este capítulo de San Marcos, se pone frente a los fariseos y los llama hipócritas. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque se fijan en eso y no se fijan en lo fundamental. No se fijan en lo principal. Por eso el propio Jesús cita al profeta Isaías, llamándoles hipócritas, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es que ahí está lo fundamental, el que el corazón no esté lejos de Dios. Que lo demás, bueno, pues es superficial. ¿Que hay que respetarlo? Pues sí, se respeta, si es necesario, y si no es necesario, no se respeta. Pero lo principal, ¿qué es? Que el corazón esté junto al Señor. El culto que me dan, decía Isaías, está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y ahí a veces tenemos que reconocerlo, que nos hemos quedado nosotros también en eso, en los preceptos humanos, no buscando el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El amor, la entrega, como decía la primera lectura del domingo, si recordáis, da tu pan al hambriento, tiende la mano al que te necesita. Ese es el verdadero culto, no los preceptos humanos. Y por eso el propio Jesús viene a poner el ejemplo que les pone para que se den cuenta de su hipocresía. Les dice: Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre o a tu madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada, ya no permitís hacer nada por el padre o por la madre. Es la excusa que ponen para no atender al padre o a la madre. Y Jesús se lo echa en cara. Y veremos en estos capítulos siguientes cómo Marcos se fija sobre todo en esos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. ¿Para qué? Para hacerles ver que la doctrina no es lo superficial, no es aquello que es caduco, sino que lo principal es el amor a Dios, que se tiene que traducir en el amor a los hermanos. Y eso Jesús, lo sabéis, lo tiene muy claro. Y por eso cuando hablamos de la obra de la creación y cuando hablamos de que es también obra de salvación, historia de salvación, entonces tenemos que ver que toda la creación está como orientada a su plenitud. Y la plenitud de la creación y de la salvación está en la persona de Jesucristo. Pues que al celebrar ahora la Eucaristía,
donde ponemos a Jesucristo en el centro de nuestro culto, en el centro de nuestra fe, que Él también nos dé fuerza y ayuda para ser testigos de su amor en todo el mundo que Dios ha creado. Imploremos, hermanos, la piedad de Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que escuche nuestra oración. Para que conceda a la Iglesia el gozo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que otorgue a los pueblos la concordia leal y pacífica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a nosotros, su pueblo, nos haga crecer en la fe, nos purifique del corazón y nos abra la puerta del reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos también, como os decía hace un momento, por los miles de muertos y heridos en este terremoto de Turquía y Siria, para que el Señor acoja a los fallecidos en su seno y dé la salud a los heridos, roguemos al Señor. Muestra, Padre Celestial, tu bondad al pueblo que te suplica, para que reciba sin tardanza lo que pide confiadamente, siguiendo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo,
hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Tomás, Julio, Clara, Natividad, José Manuel y José María. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.